En realidad, la doctrina del purgatorio que defiende la Iglesia Católica es verdadera. En ninguna parte de la Biblia aparece la palabra purgatorio. Entonces, ¿por qué la Iglesia dice que existe el purgatorio? Ese va a ser el tema de hoy. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos sintonicen en otro horario. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Les saluda Denises Oviedo. Y me pueden estar escuchando a través de las ondas de Radio María Nicaragua o a través de la página de El Esplendor de la Verdad o a través del YouTube de Radio María Nicaragua. Cualquiera sea de estos medios, bienvenidos sean todos. Pues bien, continuamos con esta miniserie sobre el cielo, el infierno y el purgatorio. Y hemos venido hablando sobre qué sucede después de la muerte, quiénes irán al cielo, cómo va a ser los días finales. Incluso la liturgia de la iglesia, siempre en estos tiempos, nos hace un llamado a que nosotros nos preparemos, a que vivamos una vida más acorde a lo que Dios quiere. Porque nuestra vida no es solamente la que está acá, también existe una vida en el más allá. Y para ello entonces hemos estado hablando de estas últimas cosas que en la iglesia tienen el nombre de los novísimos, ¿no? El fin del mundo, el juicio final, el juicio particular, cielo, infierno, purgatorio, la vida eterna. Bien, pues hoy vamos a hablar precisamente de este tema que les decía al inicio. ¿Existe realmente el purgatorio? Hay denominaciones cristianas que dicen que es un invento de la Iglesia Católica. Hay otros que dicen que inclusive no existe ni el cielo. Hay otros que dicen que el infierno existe y es aquí en la tierra. Bien, hay versiones de versiones. Pero hoy hablaremos sobre el purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1022, dice que cada hombre o mujer, después de morir, tiene un juicio particular, a través del cual recibe en su alma inmortal su retribución eterna, ya sea a través de una purificación, o bien para entrar inmediatamente al cielo, o para condenarse en el infierno. Esto lo dice la Iglesia. Es decir, entonces, que hay tres lugares. Bien, vamos a hablar mejor, más específico, de que tanto el cielo, el infierno y el purgatorio no son lugares que podamos encontrar físicamente. De esto ya en una catequesis San Juan Pablo II, en el año 99, habló claramente. Inclusive mucha gente hizo revuelo porque dijeron, el Papa está diciendo que no existe el cielo ni el infierno. El Papa lo que estaba diciendo es que no existían como algo tangible, un lugar ubicado, que el infierno está en el núcleo de la tierra, en lo interno. No, no es cierto. No vamos a buscar el infierno ni el cielo como un lugar físico. El cielo tampoco está arriba de las nubes para que suceda lo que dijo el astronauta, ¿no? Cuando llegó a la luna, dijo, ya vine al cielo y no he visto a Dios. Dios no existe. Pues bien, no estamos hablando de lugares físicos, estamos hablando de estados. Ya vamos a hablar más específicamente de esto, sí. Pero lo que está diciendo el catecismo es que inmediatamente después que usted y yo nos muramos, nosotros vamos a ir a pasar por un juicio particular. En ese juicio particular se nos va a decidir si nosotros no estamos bien, o mejor dicho, perfectamente purificados. Vamos a pasar por ese proceso de purificación. Y la tradición de la Iglesia hace referencia, ¿verdad?, en los textos de la Escritura, hace referencia a un fuego purificador. ¿Ya? Porque purgatorio significa
Purgar significa purificar. Y entonces cuando la iglesia habla de purgatorio, habla de un lugar de purificación. Pero esta purificación se da a través de un fuego purificador. Ah, es que esto es invento de la iglesia. No. Esto aparece en la Biblia. La iglesia no puede estar inventando todo, claro que no. Ella se basa primeramente en la revelación bíblica, también en la tradición y en el magisterio. Pero hablemos de la Biblia. ¿Qué dice exactamente la Biblia sobre un fuego purificador? Bueno, pues en su primera carta, San Pedro habla sobre esa purificación a través del fuego. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego, y si solo es cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, aquí San Pedro está hablando de que hace una comparación, así como el oro debe pasar por el fuego para purificarse. Recordemos que el oro, cuando se extrae de las minas, no aparece el oro puro, no. Está mezclado con otros minerales y tiene que pasar por un proceso de purificación. Y ese proceso de purificación se da a través del fuego. Esto está haciendo referencia a San Pedro. Y dice, así como el oro pasa por el fuego, así también nuestra fe. Si algo valioso como el oro pasa por el fuego, con mucha mayor razón nuestra fe, que es valiosísima, debe pasar por el fuego. Ah, pero van a decir algunos, pero ahí no está diciendo absolutamente nada de que purgatorio, de que las almas tengan que pasar por el fuego. No está diciendo nada de eso. Bueno, está bien. Vamos a otro texto bíblico. Vamos a ver otro texto bíblico. Porque lógicamente que la iglesia no se basa solamente en un texto. Hay algunos que basan sus doctrinas en un texto nada más. No, la iglesia ve todo en conjunto con la Escritura, en una armonía que debe haber. Y es por eso que en el Catecismo de la Iglesia, en el número 1030, la iglesia afirma de que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero todavía no están perfectamente purificados, óigase bien esto, morir en gracia y amistad en Dios. Es que sí, alguien puede morir en gracia de Dios, claro, reconciliado con Dios, con su prójimo, qué bueno, pero puede que no esté perfectamente purificado. Es decir, puede ser que hayan algunos pecados, algunas manchas de pecado, que todavía no nos permita ser perfectamente puros. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, es cierto que estas personas se van a salvar, claro, pero sufren, dice el catecismo, después de su muerte, una purificación a fin o con el objetivo de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. El cielo que hablamos anteriormente, en el programa anterior hablamos del cielo. Solamente los que estén perfectamente purificados van directito al cielo. Hay muchos que no están completamente purificados y tienen que pasar por ese proceso, ¿verdad? De purificación. Es lo que la iglesia llama el purgatorio. Ajá, sí, pero está bien. Pero ¿dónde dice la Biblia el purgatorio? Bueno, ya hablamos de San Pedro, que habla de un fuego purificador. Ahora vamos a hablar, comentar lo que dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Primera de Corintios 3, 15. Un día
Se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí San Pablo es más específico. Aquí San Pablo está hablando de que cada uno de nosotros dice que va a ser evaluado, examinado, como dice San Juan de la Cruz, al atardecer de nuestras vidas, es decir, cuando muramos, vamos a ser examinados en el amor, dice San Juan de la Cruz. Y así es, vamos a ser juzgados. Y aquí San Pablo habla, dice que se va a hacer público en el día del juicio. Bien, aquí hay que distinguir entre el juicio particular y el juicio final. Aquí San Pablo está hablando del juicio final, donde todo va a ser público. A diferencia del juicio particular, que en el juicio particular es un juicio nada más con usted, que va a atravesar solo, frente a frente, con el juez eterno. Pero en el juicio final, ahí pues vamos a estar todos. Y dice San Pablo, cuando todo sea probado por el fuego. Aquí San Pablo está diciendo todo. Es decir, que tanto las cosas materiales como lo espiritual también, es decir, nuestra alma va a ser probada por el fuego. El fuego, dice San Pablo, después es más específico San Pablo, dice, el fuego probará la obra de cada uno. Tus obras. Examinarte en el amor, se mirarán tus obras. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado. Es decir, al ser evaluado por el amor, ese fuego del amor de Dios, si lo resistís, entonces estás en una santidad perfecta, pura. Y entonces vas a ser premiado, dice San Pablo. Vas a irte directito al cielo. Qué bello, qué alegre sería eso, ¿no? Que nos evaluaran y sacáramos 100 en el examen. No, pero lo que pasa es que algunos, cuando somos evaluados, salimos reprobados. Y no pasamos. Entonces, pero hay algunos, como dicen, que pasan como los muchachos, ¿no? Que acaban de salir de clases y pasaron chimándose ahí la panza de arrastra. Hay algunos que llegan de arrastra. Ojalá lleguemos algunos, por lo menos de arrastra. Pero no estamos perfectamente purificados. Entonces, dice San Pablo, se salvarán. Sí, pero tienen que pasar por el fuego. A eso se refiere, ese fuego purificador. Es decir, que cuando morimos, nosotros somos juzgados en un juicio particular y si es necesario que nosotros seamos purificados, vamos a pasar por ese proceso, por ese estado de purificación. Eso es lo que llama la Iglesia purgatorio. Este texto de San Pablo, en ese se apoya nuestra creencia en el purgatorio, que no es un invento. Eso sí, esta purificación no crean que es un estado tranquilo en el que el pasar dormido, como que vas a un spa, hacerte cosas ahí, relajarte. No, nada que ver, hermano. Dice el catecismo, ¿verdad?, que la purificación es dolorosa. Y muchos
santos también hablan de esa purificación y dicen que duele. Es horrible también. Es una purificación dolorosa. Porque para poder purificar, tenés que sufrir. Claro. Las almas que van al purgatorio sufren. ¿Y ahí cómo es eso? No es que solamente los que están en el infierno. Por cierto, del infierno vamos a hablar en el próximo programa. Pero la gran diferencia está en que el sufrimiento en el purgatorio, ese proceso de purificación, no es eterno, es temporal. Temporal. Ay, ¿cuánto tiempo va a pasar? Depende de cómo está usted. Esto está como cuando tiene ropa sucia, ¿no? Si está medio sucia, una lavadita rápida, un enjuague y ya, poco tiempo. Pero si está llena de grasa, suciedad, curtida, a veces nuestras almas están sucias y curtidas, hermano. Entonces tenemos que pasar más tiempo purificándonos. Y duele, claro que sí, porque imagínense, las señoras cuando están lavando la ropa de los muchachos, ¿no? Y está bien sucia, mugre. Pobres las mujeres de un mecánico, ¿no? Pues les cuesta más hasta llegar al punto que tienen que hacer con más fuerza, tienen que limpiar con más fuerza. Y eso duele, claro que sí. Así que hay algunos que son como muy románticos, ¿no? No, está bien, yo voy a ir al purgatorio, no, hermanos. ¿Ustedes creen que es Hotel 5 estrellas ahí? No, no. Hay veces que la purificación duele tanto como la que pueda pasar uno en el infierno. A diferencia, les decía, que el infierno es eterno. El purgatorio es temporal. Es temporal. Entonces, la iglesia se apoya en estos textos para sostener esta doctrina de el purgatorio. Bien, aprovechamos para saludar a quienes están en este momento conectados en la transmisión en vivo a través de Facebook Live del Esplendor de la Verdad, o nos están sintonizando en vivo a través de el YouTube de Radio María Nicaragua, o nos están escuchando a través de las ondas preciosas de Radio María Nicaragua para todo el territorio de Nicaragua. Pues bien, saludos Didier, saludos, buenos días, el Espíritu Santo derrame muchas bendiciones en tu familia, Dios te bendiga y la Virgencita te proteja siempre, amén. Igualmente, hermanos, a todos ustedes los que están en sintonía de Radio María Nicaragua y los que están escuchando este mensaje, que el Señor les bendiga, derrame abundantes gracias para que en esta vida nosotros trabajemos por ir al cielo, esforzarnos por ir al cielo. Y que si no logramos llegar al cielo, por lo menos lleguemos al purgatorio, porque el que llega al purgatorio, dice San Pablo, se salva, se va a salvar, nada más que tiene que pasar por el fuego. Eso sí. Cuando Jesús se enfrenta a los fariseos de su tiempo, estos se creían muy santos, ¿no? Pero Jesús los conocía y sabía que no eran muy santos. Y entonces Jesús una vez los increpó y les dijo, ustedes no, al paso que van no se van a ir al cielo. Se los dijo claro. Según el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 20. Si no hay en ustedes algo mucho más perfecto que de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Clarísimo. Si ustedes no son perfectos, no pueden entrar al cielo. Punto. Pero gracias a la misericordia de Dios, hermanos, si yo me muero ahorita, yo no soy santo, yo no soy perfecto, yo me iría al infierno. O quién sabe, no sé. Pero por misericordia de Dios tenemos esa, por así decirlo,
tabla de salvación de nuestro Señor, en el cual nosotros podemos purificar nuestras imperfecciones para poder llegar al cielo limpios, radiantes, santos e inmaculados. ¿Así? Así como la Virgen Santísima, nada más que ella no necesitó de purgatorio. La Virgen fue directito, asunta al cielo, por su santidad, por su pureza, la toda pura, la toda sin mancha. Y hermano, ¿y hay algunos que se vayan directito al cielo? Sí, ya lo dijimos en el programa anterior. Claro que sí. Santos que han comenzado a vivir con tanto amor y tanta entrega a Dios aquí, y han sufrido y han puesto sus sufrimientos en las manos de Dios. Esos ya no requieren de purgatorio. Esos van directo al cielo. A veces uno que cuando tiene problemas, más bien se pone a maldecir. A veces con las dificultades comenzamos a decir, ¿cómo es posible que me pase esto? Renegamos en lugar de aprovechar las dificultades para ganarnos el cielo. Es que deberíamos pensar diferente. Por eso es que a nosotros nos va mal. Andamos buscando el éxito en tantas cosas que de repente cuando algo nos sale mal, cuando viene una enfermedad, cuando viene una desilusión amorosa, cuando vienen problemas en el trabajo, crisis económicas, no sé, nos desmoronamos. Porque creemos que aquí todo nos tiene que salir bien. Y no. Las cosas que a veces nos salen mal son oportunidades para que nosotros las entreguemos al Señor. Y que ese sufrimiento lo entreguemos y ese sufrimiento sea purificador. Y es por eso que muchos van directo al cielo, porque entregan ese sufrimiento. Pero existe el purgatorio, por misericordia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1031, dice que la Iglesia llama entonces purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Ya les había dicho, el estado de purificación, el purgatorio, es totalmente distinto al del infierno. Eso sí, la Iglesia, nuestra Santa Iglesia Católica, ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, que fue en el año 1304, y en el concilio de Trento, muy famoso el concilio de Trento, en el año 1580. Pues bien, todo esto a nosotros nos debe llenar de esperanza. Claro, porque la única oportunidad que tenemos para llegar al cielo tiene que ser haciendo obras aquí en la tierra. Claro, claro que sí. Pero de repente hay esfuerzo, ponemos mucho esfuerzo, y como les decía, no llegamos al aprobado en el puntaje, ¿no? Pero Dios en su misericordia nos permite a través del purgatorio terminar de completar esos puntitos, ¿no? San Juan Pablo II, en una audiencia que les comentaba, donde él hablaba del cielo, infierno y purgatorio, eso fue el 4 de agosto de 1990, decía que el término purgatorio no indica un lugar. Esto ya se los había dicho. No busquen en el mapa, no busquen en la profundidad de la tierra el infierno. No. Hay algunos que dicen que está dentro de un cráter el infierno. No, nada que ver. Decía el Papa San Juan Pablo II, no es un lugar, no, sino una condición de vida. Condición de vida. Pero si ya nos morimos, si ya estás muerto, ¿cómo va a ser de vida? Recordemos que al morir, nuestro cuerpo terreno se descompone, se corrompe, muere, pero nuestra alma es eterna, porque nuestra alma es espiritual. Entonces, nuestra alma sigue viviendo, claro. Y decía San Juan Pablo II, hay que precisar que el estado de purificación, el purgatorio, no es una prolongación de la situación terrena.
No, 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 no. Como si después de la muerte se diera una ulterior posibilidad de cambiar el propio destino. No. Hay que estar claros de esto, dice San Juan Pablo II. No es que en el purgatorio hacemos horas extras terrenas. No, no, nada que ver. Y el purgatorio ya es un plano espiritual. Ya eso ya está en el más allá. No es en el más acá. No se da acá. La única forma de nosotros vivir acorde a Dios y acumular puntos para el cielo es aquí en la tierra. Pero una vez que morimos, al ser evaluados en el juicio particular y no llegamos a esos puntitos, entonces Dios nos ofrece ese estado de purificación que no es muy confortable, habíamos dicho, y nosotros podemos limpiarnos para llegar plenos y plenamente puros al cielo. Ahora bien, podría decirse entonces que cosas que nosotros no limpiamos aquí en la tierra se terminan de limpiar allá en el purgatorio. ¿Sí? Sí, sí. Y los pecados que de repente no confesamos y se nos quedaron, podría ser. El perdón de los pecados puede darse tanto en este mundo como en el otro, después de la muerte. Sí. ¿Y quién dice eso? Bueno, lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Él dijo que se pueden perdonar pecados allá una vez que nos muramos. Sí, Jesús lo dijo. Cita, San Mateo, capítulo 12, versículo 31. ¿Ya la anotó? Mateo 12, 31. Les aseguro que ya he escuchado esta cita. Dice nuestro Señor Jesús: se le perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios. Pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que calumnia al Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente que, repito, hay que hacer una distinción antes de todo esto sobre el juicio particular y el juicio final. ¿No? Porque de repente hay algunos que, ¿y cómo es eso? Me confunde. Hay dos juicios. Sí, hay dos juicios. Uno privado, con usted, solito, y otro con todo el universo entero. Todos los demás seres humanos, la creación entera. El Nuevo Testamento habla principalmente en la perspectiva de un encuentro final con Cristo en su segunda venida. Este es el juicio final. Cuando Cristo viene aquí a la tierra por segunda vez, en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Sí. Que toca la tierra, que nos visita nuevamente. Ese se llama el juicio final, cuando ya viene Jesús a juzgar a vivos y muertos, es decir, a los que estén vivos en ese momento y a los que ya se murieron. ¿Sí? Ahora, pero también existe un juicio particular. Entonces hay que diferenciar esto. Y entonces, ¿y cuál es el que vale? No, pues en orden primero es el particular y después viene el final. Y si me condeno en el particular, ¿me puedo salvar en el final? No. Si usted se condena en el particular, hasta ahí llegó. Se condenó. Ah, pero sí, todavía usted tiene puntitos suficientes para terminar de limpiarse y purificarse, entonces va al purgatorio. Y a la hora del juicio final, usted va a ser elevado al cielo.
Así de sencillo. Así es el proceso. San Gregorio Magno decía que respecto a ciertas faltas ligeras, podríamos hablar pecados veniales, es necesario creer que antes del juicio, aquí está hablando del juicio final, aquí San Gregorio Magno habla del juicio final, antes del juicio existe un fuego purificador, ahí está hablando del purgatorio, según lo que afirma aquel que es la verdad, es decir, Jesús. Al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esta no le será perdonada ni en este mundo ni en el otro. En esta frase, dice San Gregorio, podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este mundo, pero también en el otro. Es claro, aquí San Gregorio dice, si Jesús mismo lo dice, cuando yo muero entonces voy a un juicio particular y si todavía me hace falta purificar algo, ahí tengo esa tabla de salvación y voy a ese estado de purificación que se llama purgatorio a terminar de limpiarme para entrar puro al cielo. Y hermano, ¿y qué pasa con los que no van al purgatorio? Bueno, ese debe ser el tema de la próxima semana, del próximo programa, donde hablaremos cuál es el destino final de aquellos que no logran llegar ni al purgatorio. Pero eso lo vamos a ver después. Pues bien, esta enseñanza de la Iglesia sobre el purgatorio se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya se habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La oración por los difuntos, claro que sí. Porque algunos van a decir, y otro invento de la iglesia. No, es que la iglesia no inventa las cosas. La iglesia lo que hace es formular doctrinas de acuerdo a la revelación bíblica, primeramente. De todo lo que les he estado hablando, tiene su fundamento en la Biblia, que después lo formula y con el magisterio de la iglesia se forma esta doctrina, el depósito de la fe, en la cual todos nosotros creemos, los católicos. Lógicamente que si usted no es católico y me está escuchando, pues no está obligado a creer esto. No hay problema, usted puede creer lo que usted quiera. Si yo creo solamente en la Biblia, bueno, usted crea solamente en la Biblia. Pero si es católico, usted debe creer en estas tres partes que nosotros creemos. En la revelación divina, en la Escritura, en la Biblia, en el magisterio de la iglesia, lo que enseñan los apóstoles, hasta sus sucesores, que son nuestros obispos, el Papa. Y tercero, la tradición. Es decir, lo que no está escrito, pero que se cree y que se ha venido transmitiendo a través de todos estos siglos. Todo católico cree en esas tres fuentes. Así de sencillo. No somos los de solo escritura. No, hermano. Si fuéramos solo escritura, tuviéramos graves problemas. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia hasta el diablo se la sabe y la maneja mejor que usted y yo. Hasta con la Biblia el demonio quiso tentar a Jesús con la palabra de Dios. Así que no van a tentarnos a nosotros. Por lo tanto, la iglesia formula estas doctrinas, enseña como madre y maestra, y por eso es que todo católico debe creerlas, porque son verdades de fe. ¿Y qué pasa con los que son católicos y no creen algunas cosas? Bueno, son medio católicos. No es que sean medio católicos. Es que no son nada, no son católicos, no son nada. Porque si no creen en lo que enseña la iglesia, su madre, entonces no creen en nada. Así de sencillo. No, pero entonces a mí no me gusta esta iglesia. Bueno, entonces, hermano, vaya hacia otra. Si a mí no me gustara la iglesia, o yo no creyera en la iglesia,
o no estoy de acuerdo con lo que dice la iglesia, pues yo me voy a otro lado, tranquilo. Pero la iglesia, como madre y maestra, a mí me enseña. Y eso me da la seguridad de lo que yo creo. Así de sencillo. Y es por eso que estamos hablando de esta doctrina del purgatorio. Porque la iglesia lo enseña, lo sostiene. Y está dentro de nuestro catecismo de la iglesia el signo de nuestra fe. Pues bien, les decía que la iglesia también se sostiene esta enseñanza del purgatorio con la práctica de la oración de los difuntos, oración por los difuntos, que aparece y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Tomen nota, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Cito: por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el contexto, este fue un grupo de gente que después de una batalla murió, mueren, y entonces los macabeos en ese lugar comienzan a hacer oraciones por los muertos. Esto estamos hablando del Antiguo Testamento, muchos siglos antes de Jesús, que ya oraban por los muertos. Por eso la iglesia ora por los muertos. Porque los muertos nosotros no sabemos dónde están. No sabemos si se fueron directo al cielo, o si están en el purgatorio, o si se fueron al infierno. No lo sabemos. Todos decimos, ojalá pues esté en presencia del Señor. Ojalá. Pero, como dijo una de las videntes de Medjugorje, que la Virgen le reveló de que la mayoría de la gente, la mayoría, va al purgatorio. O sea, es decir, no van directo al cielo. Y es lógico. Evalúese en este momento. Si usted se muere hoy, en este momento que usted me está escuchando, ¿a dónde cree que va? ¿A dónde iría? Si ha sido muy bueno, muy santo, pues todavía que queden cositas que limpiar. Y entonces va a tener que irse al purgatorio. ¿Sí? Que ya sería ganancia, pues. Pero bien, desde los primeros tiempos, la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Bien, de esto no puedo hablar más porque ya el tiempo ya se me está agotando, pero sí, nosotros creemos en todo eso y es por eso que tenemos un día especial, ¿ya? La solemnidad de nuestros fieles difuntos, porque nosotros creemos que ellos están en algún lugar y van a necesitar de nuestras oraciones. En una visión del purgatorio que tuvo Sor Faustina Kowalska, ojo, voy a hacer ahorita una aclaración. Las visiones y revelaciones privadas no forman parte de la doctrina de la iglesia. Estemos claros de esto. Yo de repente cito alguna visión de algún santo, de algún doctor de la iglesia, algún pensamiento, ¿verdad? Pero no todo forma parte de la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, las visiones del infierno, del cielo, de los pastorcitos de Fátima, no forma parte de la doctrina de la iglesia. Nunca lo va a ver en el catecismo ahí como una verdad de fe que tengamos que creer. No. Y entonces, ¿para qué nos vas a hablar de esto? Les hablo de esto porque nos ayuda en nuestro conocimiento, de nuestro crecimiento de fe. Y además esto no es contrario a la doctrina de la iglesia. Pero usted está en su derecho de creer o no. En mi caso, yo personalmente, yo lo creo. ¿Sí? Pero no es una verdad de fe. Bien, les decía que Sor Faustina tuvo una visión del purgatorio
donde veía que había muchas almas que estaban en ese lugar, el purgatorio, y estaban sufriendo. Sí, sufrían. ¿Por qué? Porque el purgatorio es algo doloroso, ya se los dije. Duele, difícil, claro. Pero dicen que, y esto lo sostienen muchos santos, que los que están en el purgatorio ya no pueden orar por ellos mismos. Ya no. El tiempo que tenían para hacer oraciones, para ir a misa, para confesarse, solo se da aquí en la tierra. Solo aquí. Allá en el purgatorio ya no hay misas, hermano. Ahí ya no hay misa. Allá en el purgatorio ya no hay rezos, ya no hay rosarios. Ahí usted ya no va a poder. ¿Por qué? Porque ya no va a poder, no va a tener. Y aunque lo haga, trate de orar. El gran dolor que sienten ahí, dice Sor Faustina, que preguntó qué es lo que más le duele. Dice que no son los sufrimientos, el dolor, el agobio ahí, sino la añoranza de Dios. Porque es gente que conoció a Dios a través de su palabra, que vivió bien su fe, pero de repente falló en algo. Está ahí purificándose. Y en ese lugar hay ausencia de Dios. Lo único, eso sí, que tienen la esperanza de que después de que se purifiquen van a llegar a Dios. Eso es lo que los mantiene en pie. Pero necesitan de nosotros, los que estamos vivos acá. Dicen que Sor Faustina le preguntó, ¿y qué podemos hacer? Oren por nosotros, le dijo esa pobre alma del purgatorio. Oren por nosotros. Y es por eso que existe un apostolado de oración por las almas del purgatorio. Hay un día especial en que usted puede sacar un alma del purgatorio, imagínense. Qué bello eso. Orar por nuestros fieles difuntos, porque no sabemos si están ahí. Y si está en el infierno es de balde, no sabemos. Oremos por ello. Ofrezcamos misa. Es que no tengo dinero para pagar una misa, no es necesario. En cada misa hay un momento donde el sacerdote dice y llama a orar por nuestros fieles difuntos, a los que ya no están, antes, en el momento de la consagración, y nosotros podemos unirnos y pedir por esas almas del purgatorio, por esos hermanos nuestros que ya no están. Claro que lo podemos hacer, sí. San Juan Pablo II, en esa audiencia del año 1999, dice que para alcanzar un estado de integridad perfecta es necesaria la intercesión o la mediación de una persona. Por ejemplo, Moisés obtiene el perdón del pueblo con su oración, con su súplica. Así también las almas del purgatorio pueden tener también perdón a través de nuestras oraciones. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1032, que quienes se encuentran en la condición de purificación están unidos a los santos y también gozan de alguna forma de la esperanza de la vida eterna. Así como nosotros, que caminamos en este mundo, que peregrinamos acá. Por eso es lo que se llama la comunión de los santos. La iglesia peregrinante, los que estamos aquí todavía vivos, la iglesia triunfante, los que están en el cielo gozosos con el Señor, y la iglesia purgante, nuestros hermanos que están en ese estado de purificación. Y podemos unirnos, los santos en el cielo y nosotros aquí en la tierra podemos orar por estos hermanos que están en el purgatorio, porque ellos ya no pueden. Ellos están imposibilitados ya de acumular puntos en su favor. Y nosotros podemos ayudarlos. Qué buen apostolado es ese, ¿no? Yo conozco tantas personas que tienen ese apostolado de orar por las almas del purgatorio. Hacer un rosario de vez en cuando por estas almas. De repente hay almas que nadie ora por ellas. Entonces en un momento dado, haga un Padre Nuestro, haga un Ave María y diga, por un alma del purgatorio por la que nadie ore. Ese sería un bálsamo de ayuda, de amor para esa alma. Y esas almas del purgatorio, cuando después vayan al cielo, después nos van a ayudar a nosotros, se lo aseguro.
Es que el amor es así. El amor se da y se recibe y se crece. Comencemos a amar a estos hermanos de esa forma. Ya para terminar, el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, en el número 48, dice que como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo de nuestro Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merecemos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandarán ir como los siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde ahí hay llanto y rechinar de dientes. Hermano, la vez pasada alguien me decía, no, ¿para qué hablar de las cosas feas? Hablemos de las cosas bonitas para que la gente sea atraída por Dios. Y le decía, a veces, hermana, por muchas cosas bonitas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado los sacramentos. Dios nos ha dado su palabra en la Biblia. Dios nos ha dado la Eucaristía, el Santísimo Sacramento. Y aún teniendo todas esas cosas, hay mucha gente que no cree. Hay mucha gente que está obstinada en caminar en contra de Dios, vivir una vida como si Dios no existiera. Y por eso es que es necesario predicar sobre estas cosas, realidades últimas, para que nosotros nos enderezcamos, para que corrijamos nuestro camino y nosotros podamos enrumbarnos hacia el Señor. Es la única forma. Si yo no les hablara de esto, yo faltaría a mi fe. Imagínense que yo solo les hablara de cosas bonitas. No importa, Dios es misericordioso. Haga lo que usted haga, Dios lo va a tener con usted en el cielo. Sería un gran mentiroso yo. Dice Sor Faustina de que Dios no desea que estén en el purgatorio sufriendo, no. Pero dice, mi misericordia no lo desea, pero mi justicia lo exige. Por justicia debemos terminar de pagar nuestras deudas, los que podamos, porque hay otros que no van a poder, van a ir directo al infierno, lamentablemente. Y ese será nuestro tema la próxima semana, el infierno. Un gusto estar con ustedes, hermanos. Saludos a Carla Vanessa, que nos está sintonizando desde fuera de Nicaragua, a todos los que nos sintonizan fuera de nuestra patria, a los hermanos que están en el exilio, a los que están en otros países, a los que han migrado y tienen que trabajar fuera para llevar el sustento a nuestras familias. Dios los bendiga enormemente, Dios los proteja. Aquí nosotros oramos por ustedes, hermanos, y queremos también un día poder gozarnos en la patria celeste con todo. Pidámosle al Señor entonces que nos anime a caminar según Él, según su palabra, según su amor. Bendito sea, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, este tiempo de gracia, la vida, para poder acercarnos a ti, buscarte y una vez encontrándote, amarte. Bendito sea, Señor. Gracias por tu amor. Si estamos vivos en este momento, aprovechemos el tiempo. El tiempo se agota. Dios está siempre con sus brazos abiertos esperándonos, porque nos ama. Él solo sabe amar. Abramos de nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.